a Dios, bendiciones para todos en esta hora, en este hermoso día que nos ha regalado el Señor por su amor y por su misericordia. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto, a través de su emisora Bellavista Inspiración, en los 103.6 de la FM en el dial, y también nos puede ver y escuchar a través de los canales de Facebook Live, YouTube, y aparte de estas predicaciones en la plataforma de TikTok. Bendiciones para todos, y realmente es un honor estar nuevamente aquí predicando el Evangelio del Señor en tiempos en donde la palabra tiene y debe ser predicada tal cual como lo estableció el Señor, para que muchos lleguen al arrepentimiento sincero y tengan salvación y vida eterna. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano, a quien les enviamos un afectuoso saludo en esta hora. También a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola y Marco David, y vamos a estar orando en esta hora para que sea Dios tomando el control absoluto de este tiempo. De modo que yo los invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Y los que nos están viendo a través de las redes, pues compartan la transmisión para que esta palabra siga llegando hasta donde Dios la envíe. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. Señor, en esta hora te damos gracias por este momento, te damos gracias por esta emisora, Dios mío, Bellavista Inspiración. Te damos gracias, Dios mío, por la vida, por tu amor, por tu misericordia, por ese sacrificio inmenso que hiciste, Señor, cuando entregaste a tu Hijo Jesucristo, y Él, Dios mío, aceptó la misión de entregarse por nosotros en la cruz del Calvario, en una muerte terrible, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que sigues haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, y tú has prometido que estarás con nosotros, Señor, hasta el fin. Señor, y lo creemos, Señor, porque tu palabra es en el sí y en el amén. Padre, en esta hora te damos gracias por todas estas personas que a esta hora sintonizan este programa, Dios mío, y están dispuestos a escuchar tu palabra, Padre. Gracias por cada uno de ellos, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, porque para siempre, Señor, son tus misericordias, Padre amado. Gracias, Dios mío, por tanto amor inmerecido, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Dios, y en esta hora también te pedimos perdón, Padre, por todo pecado con el cual te hemos ofendido, Padre, en el nombre de Jesús, que hemos fallado consciente o inconscientemente. Dios, te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, en esta hora, Señor, que mires este pueblo que a esta hora espera tu palabra, Dios, que espera ese alimento espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Ministralo a través de tu Espíritu Santo, Señor, y sea usted en esta hora tocando este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo a sus necesidades. Tócalos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que toques a los enfermos en esta hora, que derrames sanidad sobre los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Llévate toda tristeza, toda melancolía, Padre, en el nombre de Jesús. Llévate, Dios mío, toda depresión en el nombre de Jesús. Llévate, Dios mío, Padre, todas esas inquietudes, Padre, que hay en la juventud, Dios mío, que no los llevan, Dios mío, por el buen camino, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama, Dios mío, de tu Santo Espíritu sobre los jóvenes, Señor. Dales experiencias personales contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Háblales, manifiéstate a ellos, Dios mío, Padre, Señor, para que puedan enderezar el rumbo los que están equivocados, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido, Dios, que proveas empleo, Dios mío, para los que lo necesitan, Dios mío, porque necesitan
llevar el pan a la mesa, Dios mío, en el nombre de Jesús, en sus casas, ser proveedores. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, liberta, Dios mío, al cautivo. Padre, quita toda venda espiritual, Padre, en el nombre de Jesús, que les impide ver la realidad, Dios mío, Padre, esa realidad espiritual, que puedan entender que el mundo espiritual es más real que el físico. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, llévate, Dios mío, todo espíritu de violencia, derramadores de sangre. Padre, en el nombre de Jesús, paséate, Dios, sobre Barranquilla, sobre Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, paséate, Dios, por el mundo entero, Señor, y mira todas las necesidades, Dios mío, que se está pasando en estos últimos tiempos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la paz de Israel, Padre amado, en el nombre de Jesús, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Despierta a tu pueblo, despierta, Dios, tu iglesia sobre la faz de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que entiendan, que comprendan, Dios mío, los tiempos en los que estamos viviendo, Señor, en el nombre de Jesús. Que lo disciernan tal cual, como de acuerdo a las enseñanzas que tú nos has dejado, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, en esta hora. Te pedimos, Dios, que tomes control de esta cabina de transmisión, Señor, que sea usted tomando control del servicio eléctrico, del servicio de internet, que sea usted tomando el control de las cámaras, de los micrófonos, de cada cable, de todo lo que se utiliza aquí, Señor, para llevar a cabo, Dios mío, esta transmisión, para que llegue hasta donde tú lo dispongas, Señor. Toma control de los computadores, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que se haga todo de acuerdo a tu voluntad, Padre, y que esta palabra corra, Dios mío, y sea glorificada y atesorada en los corazones de toda persona que en esta hora sintoniza este programa Voz del que clama en el desierto a través de esta emisora Bella Vista Inspiración. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, entregándote este tiempo a ti, Señor, y reprendemos todo espíritu que se quiera oponer a la predicación de tu palabra, todo espíritu ladrón que se quiera robar la semilla, todo espíritu de distracción lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, constantemente estamos hablando de que estamos en tiempos finales. Que estos tiempos finales son tiempos peligrosos. Que son tiempos en el cual estamos viendo que han sucedido y están sucediendo todas las cosas que están escritas allí en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para este tiempo. Tenemos que estar preparados para el fin. De pronto hay muchas personas que no les gusta hablar de este tema, pero no nos puede tomar lo que va a venir más adelante desprevenidos, y no podemos estar sin esa preparación que se requiere que hay que tener para los eventos que vienen para la iglesia. Nosotros estamos viendo cómo se está desarrollando este tiempo final. Si nosotros nos vemos allí en el libro de Mateo 24 sobre las señales del fin, nosotros podemos hacer un análisis, y lo hemos hecho aquí, y usted lo puede hacer ahí en su casa con su Biblia, y puede ver que todas las cosas que están allí escritas se están cumpliendo, y se están cumpliendo ahora de una manera mucho más acelerada que en tiempos anteriores. Estamos viendo guerras y muchas más guerras. Estamos viendo las guerras que se están sucediendo ahora en este tiempo, en donde está Israel en guerra, Estados Unidos, Irán, y hay muchos países que quieren también entrar en este conflicto. Y la Biblia nos enseña que esto se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales, porque así está escrito, y lo que está profetizado se tiene que cumplir. Nada de lo que está escrito va a dejar de suceder. Dios tiene el control absoluto de todo.
de todo. De modo que nosotros, que hemos leído la palabra, sabemos para dónde vamos, qué está pasando y también sabemos qué va a pasar y en qué momento van a pasar. No es para estar aterrados, pero sí hay que estar apercibidos de lo que está sucediendo. De modo que tenemos que prepararnos para el fin. Preparándonos para el fin. Y hay que estar también preparando el pueblo para estos eventos venideros. Vamos a ir al libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Y leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí con nosotros y también con cada uno de ustedes. Dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nos encontramos ante un evento que se avecina, pero no se puede confundir el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Eso hay que tenerlo claro. En el rapto de la iglesia, Jesús viene en las nubes y la iglesia será levantada. Jesús no coloca los pies sobre la tierra en el rapto, pero en su venida, que es la segunda venida de Cristo, sí lo hará. Y viene para juicio. Pero hay una palabra, allí en el versículo primero del capítulo 3, que dice, el cual preparará. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará. Y si Él envió, si el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, envió a preparar el camino, nosotros debemos prepararnos para acceder a ese camino que es Cristo Jesús, el cual nos prepara el camino, o nos preparó el camino a través del sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Del sacrificio en la cruz del Calvario, en el programa pasado estuvimos hablando, el miércoles de Semana Santa, hablamos sobre la muerte de Jesús, todo lo referente a la muerte, desde el arresto de Jesús hasta el momento de la muerte. Y entré en detalles de todo lo que pasó durante todo ese tiempo, y entré en detalles para que todo el pueblo que escuchó esa prédica
puedan entender la magnitud del sacrificio, del amor de Cristo por nosotros. Y entonces, conociendo ese suceso de la muerte de Jesús y cómo sucedió, creo que en nosotros debe haber un profundo agradecimiento eterno por Jesús. Allí, mediante ese sacrificio, Él nos compró a un precio de sangre, a un precio que jamás nadie podrá hacerlo. Nadie podrá pagar el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que valorar la salvación que Cristo nos ha dado y tenemos que estar también apercibidos de los tiempos en que estamos viviendo y tenemos que estar preparándonos para acceder a ese camino final. Ya todo Jesús lo hizo. Ahora nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde y no podemos dejar de hacer pensando solamente que viene Cristo por nosotros y nosotros nos fuimos tranquilamente. Hay cosas que hay que hacer para acceder a ser levantado el día del arrebatamiento. No es el hecho de usted estar congregándose en una iglesia y yendo solamente a los cultos y con eso ya usted piensa que usted ya está con la visa para el cielo. Tiene que ver cómo estás actuando, tiene que ver cómo estás haciendo, tiene que ver también si estás cumpliendo con lo que Dios requiere y establece cómo deben vivir realmente. Porque no se puede ser cristiano de iglesia y fuera de la iglesia ni siquiera muestras a Cristo en tu vida. De modo que la preparación es totalmente integral para llegar a esa vida eterna por la cual Dios entregó a su Hijo y Cristo se entregó por cada uno de nosotros. No piense que ya es suficiente. Ya Dios hizo su parte. Usted tiene que hacer la suya. No es que somos salvos, siempre salvos, como algunos predican, o como algunos también ya creen dentro de la iglesia de Dios. Ayer precisamente que salí, vi un libro que estaban vendiendo y el título era algo así, decía: nadie te puede salvar, solo tú. Errado, totalmente equivocado. El hombre por sí solo no se salva. Entonces, debemos prepararnos para ese evento o para los eventos venideros. No debemos tener miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo hasta leer el libro de Apocalipsis. Jesucristo dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Usted tiene que prepararse para estar con Jesús, para estar con Él hasta el fin, para ser merecedor también de Él. Dios es amor. Eso es cierto. Pero el complemento de eso es: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hay que decir las cosas completas. Hay que enseñar las cosas completas. La Biblia en este pasaje que acabamos de leer también dice que es como fuego purificador. Es como jabón de lavadores. Lo dice el versículo 2 del capítulo 3 que acabamos de leer. Entonces, la preparación es también entender las cosas completas y tomar las cosas completas, no incompletas. No solamente Dios es amor, sí, Dios es amor, sí. Pero posteriormente dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y también es fuego purificador, y también es como jabón de lavadores. Entonces, las cosas tenemos que tomarlas en un contexto general y completo, íntegro, para poder entender el propósito de Dios en cada uno de nosotros.
¿Y qué dice Dios también en este versículo? Ahí en el versículo 5. Vendré, dice, que también hay problemas para aquellos que defraudan. Vamos a buscarlo aquí, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Miren eso. Los que defraudan en el salario a los jornaleros, a los que no pagan lo que corresponde pagar. Ojo con aquellas personas que mandan a hacer cosas y se han acostumbrado a Dios te lo pague. Pague usted lo que le corresponda pagar. Eso es defraudación. Cuando usted pone a alguien a trabajar y no le cancela y solamente le das un Dios te lo pague, usted está defraudando el jornal de esa persona. Y eso no está bien. No está bien. Dios te lo pague. Otros quieren pagar lo que se les antoja y no lo que realmente vale. Eso es defraudar el salario. Y hay muchos cristianos que se han acostumbrado a eso. Y no es así. Entonces hay que cambiar esa actitud. Esa actitud, para eso es la palabra, para corregir. Aunque a muchos les disguste, pero esas verdades se tienen que decir y se tienen que enseñar para que el pueblo salga de esas trancaderas que tienen. Salga de esas estructuras mentales equivocadas que tienen. Y cuando nosotros tenemos que decir esto, estamos preparando al pueblo. Y eso es realmente preparar al pueblo. No hay que ser injustos con los extranjeros, con los migrantes. Muchos comparten y se alegran. Yo sé que hay muchos migrantes que de pronto vienen y actúan mal, pero hay gente buena. Y muchos comparten que los expulsen, que los saquen, que los echen. Y de pronto han generalizado unas actitudes como de odio hacia extranjeros. Y hay países en donde los han llegado hasta quemar vivos. Recuerden que Jesús fue migrante. Le tocó salir de su tierra. Porque lo persiguieron. ¿Sí se acuerdan? Pequeñito, le tocó salir de su tierra natal para irse a una tierra extraña. ¿Y cuántos de nosotros no hemos migrado hasta dentro de nuestro propio país a otras ciudades? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran si fuéramos a otra tierra? Que nos trataran mal, que nos recibieran mal, que fueran hostiles con nosotros. Lógicamente que no. Entonces debemos ser también afables y amables con el extranjero. Debemos prepararnos para estos eventos finales. Nos preparamos para todo nos preparamos. Usted se prepara hasta para dormir. Usted busca la ropa adecuada para irse a la cama. Usted se prepara para desayunar, para almorzar, para comer. Usted se prepara para salir. Usted se prepara para ver un partido de fútbol o de béisbol. Usted se prepara para casarse. Usted se prepara para un grado. Y hay que ver los preparativos que se hacen para una boda.
Y aquí va a haber una boda. La boda del Cordero. ¿Cómo se está preparando la iglesia en este momento para ese evento? ¿Cómo tiene el traje? ¿Cómo tiene el traje la iglesia? Cuando se hace una boda, empiezan los preparativos. Hay que alquilar un salón, hay que buscar ropa, hay que alquilar vestidos o se compran. La novia se manda a arreglar el cabello, hay que maquillarse, el novio escogiendo vestido, que los invitados, que se va la comida, que la torta, una cantidad de cosas que se hacen para una boda aquí en la tierra. Ahora, estamos invitados para una boda en el cielo, para las bodas del Cordero. ¿Cómo está la novia preparándose para ese evento? La Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia limpia. La iglesia que somos nosotros está sin mancha, está sin arruga. O las vestiduras están manchadas y arrugadas. Hay vestiduras que no solamente están manchadas y arrugadas, sino que están hasta rotas. Porque así se viste la gente hoy. Hoy se visten con ropa rota, porque es la moda. Pero la iglesia no debe ponerse a la moda del mundo. La iglesia no puede entrar en esas modas. Y esa moda en el mundo espiritual nos dice que no cabe. El vestido de la iglesia debe estar sin mancha y sin arruga. ¿Cómo nos estamos preparando para la venida de Cristo? ¿Cómo nos estamos preparando? La iglesia de hoy, o parte de la iglesia de hoy, porque no voy a generalizar, ni debo generalizar, está distraída, dormida, entretenida en cosas para las cuales Dios no la llamó. Afanada. Se afanan en cosas que realmente son del mundo. Y empiezan a estresarse y a juntarse para hacer cosas que Dios no ha llamado a la iglesia. Y empiezan a orar como si Dios no tuviera el control sobre todo. Dios tiene el control sobre todo. Sobre todo. Y se pierde el tiempo haciendo cosas que Dios no ha pedido que la iglesia haga. Dios te ha pedido que prediques la palabra, que prediques a Cristo, que prediques que Cristo viene pronto. No que te distraigas en cosas que realmente ni quitan ni ponen, porque ya lo que va a suceder porque está escrito por la mano de Dios. No vamos a cambiar ya lo que está escrito. El tiempo final no lo vamos a cambiar. Y la iglesia tiene que entender eso. Y la iglesia tiene que empezar. Todavía tiene tiempo para recomponer. O la iglesia que está en esa situación tiene tiempo para recomponer. Y actuar de la manera que Cristo estableció. Iglesia distraída, ida completamente, salida de los parámetros que Dios estableció.
en este tiempo, la iglesia de este tiempo, debería estar buscando unidad. Deberían estar volcados en las calles, predicando el Evangelio. Deberíamos estar en las calles, no una vez al mes, ni una vez cada 3 meses. Debería ser algo que esté instituido en todas las iglesias, de salir con los grupos de evangelismo a las calles, a los parques, en las plazas, a comunicar las buenas nuevas de salvación, a decirle a la gente en qué tiempo estamos. Y es lo que debería hacer la iglesia hoy. Campañas evangelísticas brillan por su ausencia. Las iglesias no se juntan para hacer una campaña unida. El problema, ¿para dónde van a coger lo que se conviertan? ¿Para la tuya o para la mía? Y no se hacen. En el libro de Daniel capítulo 12 dice, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Dice, cuando cese la dispersión del poder entre mi pueblo. ¿Será que no se ha entendido eso? Cuando cese la dispersión del poder entre mi pueblo. El poder está disperso. Uno por allá, otro por acá, otros haciendo cosas que no deben hacer. Pero si se juntara la iglesia como tal, allí el poder estuviera concentrado y sería una explosión tremenda en donde esto suceda. Pero tiene que suceder. Y va a suceder. Tiene que cesar la dispersión del poder entre el pueblo de Dios. Nos estamos preparando para la venida de Cristo. Es la pregunta que cada quien tiene que hacerse en este momento hoy. Si hoy viene Cristo, ¿estoy preparado para esa partida con Él? Si la muerte llegara hoy, si la muerte llegara hoy, ¿partiría con el Señor? Hay que dejar muchas cosas de lado. Hay que dejar el divisionismo. No es solamente divisionista el que separa una iglesia y se lleva 20 miembros y abre otra obra, no. Hay divisionismo aunque estén allí congregándose en el mismo lugar. Porque aquel no me gusta. No me gusta cómo viste, no me gusta cómo habla. No piensa lo mismo. Hay que apartar esa murmuradera, esos comentarios a escondidas. Dios quiere unión. Hay que dejar los señalamientos. Acuérdense que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal el ojo señalando a los labios y los labios señalando a los brazos? Todos los miembros son útiles dentro del cuerpo de Cristo, pero hay que saberlos administrar. ¿Se está preparando al pueblo para la venida de Cristo? ¿Se está hablando de arrepentimiento? ¿Se les está enseñando del arrepentimiento? ¿Se les está hablando de santidad? ¿Se está hablando en las iglesias acerca del infierno, en donde va la gente si no se arrepiente y tiene una vida descarriada, una vida de hipocresía, aún estando dentro del cuerpo de Cristo? ¿Será que todavía hay Judas
dentro de la iglesia. Hay que dejar una cantidad de cosas que están afectando el andar de la iglesia. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá soportar el tiempo de la venida de Cristo? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Las congregaciones están preparando al pueblo para este evento, o solo se están limitando a Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, pero no por cualquier iglesia. Y no estamos hablando de templos físicos, estamos hablando de templos espirituales. De templos espirituales. ¿Por qué iglesia viene Cristo? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Hoy todavía hay tiempo de desmanchar las vestiduras y de quitar las arrugas del vestido. Se le está enseñando a la iglesia cómo quitar la mancha y cómo quitar la arruga. La mancha y la arruga se quita con un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, genuino, y con la certeza, con el deseo, con la convicción de no volver a caer en el pecado. Se quita la mancha y se quita la arruga viviendo en santidad. Se le está diciendo a la iglesia esto, o se está dando solamente alimento liviano, pancito con leche como pajarito pequeño, y no hay alimento sólido. Todavía a estas alturas, cuando se está acabando esta historia, todavía son niños espirituales. Ahora hay que darles alimento sólido, palabra firme, para que se desarrollen espiritualmente. Pero a veces da miedo, a algunos les da miedo hablar de estos temas, hablar realmente de lo que dice la palabra, de lo que dice de los tiempos en que estamos viviendo. Mucha gente le da miedo predicar sobre arrepentimiento, sobre santidad, les da miedo hablar acerca del infierno, porque la gente que le da miedo y se va. Pues igual se van a ir, pero para el infierno, si no se les predica la verdad. ¿Y quién va a ser el responsable? Ahí hay una responsabilidad compartida, tanto del líder como de la misma persona, porque a nadie le tienen la Biblia escondida. Pero usted como líder, usted tiene que hablar lo que Cristo estableció allí, sin miedo. Yo recuerdo un pasaje en donde Jesús les habló fuerte a los discípulos y muchos se fueron. Y Jesús les dijo, oye, si ustedes se quieren ir, también váyanse. No, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida. Entonces habla palabra de vida. Habla palabra de vida. El compromiso es con Dios. Si la gente no lo quiere aceptar, es problema de cada quien, pero usted salvó su responsabilidad. Y hay que tener esas predicaciones incómodas. Hay que incomodar al pecado. Hay que meter el dedo en la llaga, con limón y con sal.
para que sane. Porque si no se reconoce la condición, no se puede superar la condición que está afectando al pueblo. Ya a esta hora hay que discernir los tiempos y enseñar de acuerdo al tiempo que se vive. Y nosotros vemos cómo las cosas van aceleradamente. Todo se va acelerando y los tiempos se van acortando y las cosas se van sucediendo. Y todos vamos a comparecer delante de Dios. Pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, todos vamos a dar cuenta a Dios por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, por lo que dijimos y por lo que dejamos de decir. ¿Y qué vamos a decir? Cuando Dios pregunte, ¿y por qué no preparaste al rebaño que te di? ¿Por qué te guardaste la verdad? Ahora tú, individualmente, tú tienes que entender que tu salvación no depende de tu pastor. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Dios hizo su parte. Jesús hizo lo suyo. Y ahora nos toca a cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. A nadie se le esconde la Biblia. Usted tiene que también ser autodidacta. O sea, usted tiene que investigar, usted tiene que leer. Métase en oración y diga al Espíritu Santo que le revele. Él es nuestro maestro por excelencia, es el Espíritu Santo. Es una de las labores que a él se le asignó enseñanza. Entonces usted, que sabe que el Espíritu Santo está con nosotros, porque Jesús lo estableció así, dijo, cuando Él se fue dejaré al Espíritu Santo, o sea, ese maestro lo dejó en nosotros, vive en nosotros, habla con Él. La Biblia no es de revelación privada. No es cierto que solamente se le revela al pastor o al apóstol o al ministro, al evangelista. No, a toda persona Dios se le puede revelar y le da revelación acerca de su palabra cuando usted busca realmente con hambre, con sed, con ganas. En cada casa hay una Biblia, pero en muchas está de adorno. Pues no la tenga de adorno, ábrala y empiece a comer libros, empiece a comer Biblia. Ahí está la verdad. Si tu pastor deja de decirte muchas cosas, ahí está. Lo que no se te dice por X o Y circunstancias, ahí está en la Biblia. Dios sí te lo dice. Tienes que hacer lo que a ti te corresponde. Busca a Dios. Busca realmente a Dios. Los tiempos que estamos viviendo son difíciles y van a ser más difíciles aún. Si ahora hay inseguridad, habrá más inseguridad más adelante. Y el día que aparezca alguien que nos hable de paz, y que va a aparecer porque así lo dice la Biblia, y se va a aparecer un individuo como un gran líder y le va a garantizar paz al mundo entero. No te alegres cuando eso aparezca, porque ese es el anticristo. Y allí es el... Entonces cuando eso aparezca estamos más cerquita aún del final. $3 años y medio, bien, y 3 años y medio donde desatará
toda la maldad del infierno sobre la tierra. ¿Estamos preparados para eso? No estamos preparados. Estamos entretenidos en X o Y situación que se presente. La iglesia preocupándose por una cantidad de situaciones que no conllevan a nada, que conllevan a ser distraídas por el enemigo. Y se preocupan por cosas que no hay que preocuparse. Hay iglesias en donde ven diablos por todas partes. Pasa una mosca, se reprende la mosca, es del diablo. Encuentran una moneda, brujería, y están viendo diablos por todas partes, pero no ven a Dios por todas partes. No ven a Dios por todas partes. Cuando Dios está en todas partes, si usted mira a un pájaro y lo oye cantar, podemos ver a Dios ahí, en esa maravilla que Dios creó en ese pajarito. Cuando usted ve una flor, usted ve allí la mano de Dios, ve colores que usted sabe que ni siendo químico usted logra hacer esos colores. Cuando usted mira el sol o mira la luna, y usted ve la luna allí, en el aire, ¿quién la sostiene? Nadie. Allí está Dios. Acaba de regresar la misión Artemis, que estaba en la órbita lunar, y ellos dicen, acaban de narrar, que cuando ellos estaban allá en las alturas y miraron y vieron la Tierra sostenida en el aire sin que nadie la estuviera agarrando por ningún lado, y dicen que todos sus pensamientos fueron espirituales y dijeron, es Dios solamente el que puede sostener esta tierra allí. Y empezaron a hablar, y por ahí están, en YouTube están allí las declaraciones, videos sobre esta situación. Y todo lo que hablan es espiritual. Dice, esto que estamos viendo, estaban viendo la tierra flotando en el aire. Veían toda la creación de Dios. Dijeron, solamente Dios pudo hacer esto. Iban con una labor científica y terminaron predicando prácticamente acerca de las maravillas que Dios hace. ¿Por qué el sol sale de día? ¿Por qué la luna sale de noche? ¿Por qué el mar no se pasa del límite que Dios le estableció? Ahí está Dios. Dios está en todas partes, en la sonrisa de un niño, en la mirada de un anciano. Allí podemos ver a Dios. ¿Por qué buscamos ver lo que no nos interesa y no miramos lo que realmente sí nos interesa, que es Dios? Pero Dios es bueno. Dios es Dios de oportunidades. Y todavía está la oportunidad abierta. El arca está abierta. Los brazos de Cristo están abiertos para que retomemos el camino y volvamos a Él. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Todos, porque todos tenemos algo de que arrepentirnos, y todos los días. Para que tengamos y alcancemos salvación y vida eterna. Pero tenemos que discernir los tiempos. Tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que ver las cosas reales, entender lo que está escrito, hablar lo que tenemos que hablar y poner nuestra atención en lo que tenemos que poner la atención. Dios tiene el control de todo, de absolutamente de todo. No tenemos por qué preocuparnos que está pasando esto, que está llegando aquel, que viene no sé quiéncito. Pase lo que pase, Dios tiene el control de todo.
Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Caminemos junto con Dios. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Y hasta el fin y por siempre va a estar con su pueblo, con todo aquel que le crea, con todo aquel que le siga, con todo aquel que acepte realmente su palabra tal cual y como está escrita. Preparémonos para los eventos venideros. Dios les bendiga. Voy a estar haciendo la oración, lo que conocemos como la oración de fe, a toda persona que en esta hora quiera recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Repita conmigo esta oración y va a cambiar su vida por completo. Cierre sus ojos y repita conmigo en donde esté. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida. A todas las áreas de mi vida, Señor, entra. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra ahora. Perdona a Dios todos mis pecados. Todos mis pecados, perdónalos, Señor. Me arrepiento, Señor, y prometo seguirte desde ahora en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo, Señor, del libro de la condenación. Si usted ha hecho esta oración, en este momento usted va a empezar una vida diferente. Dios va a estar con usted. Concéntrese en el Señor. Órele a Dios permanentemente, pero busca una iglesia de sana doctrina. Busca una iglesia de sana doctrina, que es aquella que te habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla con el pastor de esa congregación y dile que necesita ser discipulado. Y comienza a congregarte y sigue orándole al Señor. Orar es hablar con Dios. Como así como tú hablas con un amigo. Eso es orar. No es repeticiones. Es